Amigo, amiga, llegamos a nuestro último encuentro de esta semana hablando sobre la suficiente palabra de Dios. Querido, querida, espero que hayas comprendido hasta aquí lo que la Biblia significa tanto para Dios como para nosotros. Y quisiera concluir en esta semana con un pensamiento también de Jesús que nos traiga mayor contundencia en la decisión de vivir según aquello que la luz bíblica transmite para nuestra vida. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, versículo 28, mira lo que dice Cristo Jesús. Pero Él le dijo, antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Palabra de Jesús. Felices, felices los que oyen y los que obedecen la palabra de Dios. Sabe, querido, aquí refleja que nuestra suficiencia espiritual radica de oír y obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios da un sentido maravilloso a nuestra vida. Estamos hablando de paz, estamos hablando de gozo, estamos hablando de valores, estamos hablando de esperanza, estamos hablando de satisfacción. La Biblia trae un sentido diferente, la Biblia trae respuestas a todos los desafíos de la vida. Felices, dijo Jesús, bienaventurados, dichosos aquellos que oyen y que obedecen la palabra de Dios. Eso es determinante para ti y para mí. Yo sé que hay muchas personas, muchísimas personas, que hoy viven esperando que otras grandes cosas extraordinarias sucedan para que ellas puedan no solo creer en la Biblia, sino entregar su vida a Dios. Esperan cosas sobrenaturales, esperan revelaciones místicas, que algo me aparezca, que yo tenga un sueño, que alguien me diga si salgo o no salgo de esta iglesia, independiente de lo que estoy viendo en la Biblia. Hay muchas personas esperando demasiado de otras cosas extraordinarias para acontecer. Muchas personas con esta afirmación con lo sobrenatural. Necesito afirmar mi decisión si es que pasa algo sobrenatural. Y aquí Jesús está diciendo, el que oye y el que obedece, este es feliz. Jesús no pone ningún otro criterio. Jesús no dice el que oye y el que comienza a rogar y pedir que el Señor confirme esta enseñanza, que el Señor revele de otra forma que eso tiene sentido. No, Jesús dice el que escucha y el que obedece la palabra de Dios, este es feliz. Este está realizado, este va a vivir esperanzado, este va a vivir satisfecho, este va a vivir gozoso, con paz en su corazón, porque simplemente se dio oídos para oír y un corazón dispuesto a obedecer. Este es el papel humano que tú y yo tenemos para ser felices. Dar oídos a la palabra de Dios y obedecerla. Escuchar lo que Él está orientando a través de ella y vivirlo. ¿Por qué necesitamos más revelaciones? ¿Por qué necesitamos más movimientos sobrenaturales para decir que así lo creo y entonces lo voy a vivir? Hay una historia también en Lucas que trae un poco de luz con respecto a esto. En el Evangelio ahí de Lucas, del capítulo 16, una parábola que Jesús cuenta. Y si leemos a partir del versículo 27, es la parábola del rico y de Lázaro. En el versículo 27 y del capítulo 16 de Lucas dice, entonces le dijo, aquí el rico hablando, te ruego pues, Padre, que lo envíes, pidiendo que Lázaro, el pobre, fuera enviado a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham entonces le dijo, a Moisés y a los profetas tienen que los oigan a ellos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo, si no oyen ni a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Queridos, esta parte de la historia refleja muy bien aquellas personas que están necesitando
que cosas sobrenaturales ocurran para que entiendan la verdad de las Sagradas Escrituras y las obedezcan. Queridos, no es necesario que milagros acontezcan, que lo sobrenatural ocurra para que el Evangelio tenga el poder de cambiar vidas. Aquí en la parábola que Jesús contaba, Jesús cuando dice, tienen a Moisés y a los profetas, era lo único que hasta el tiempo de Cristo existía de Biblia. Las escrituras del Antiguo Testamento, todo lo que desde Moisés en Génesis hasta el último escrito de los profetas Malaquías, todo esto era lo que había hasta el momento de Jesús. Y Jesús está diciendo, tienen a esto, que lo escuchen, que oigan, que obedezcan, que vivan esto. Y el hombre de la parábola dice, no, Señor, es mejor que haya que alguien aquí que aunque resucite y tenga que ir a hablarles, entonces se van a arrepentir. Y Jesús dice, Abraham va a responder, si no escuchan ni a Moisés ni a los profetas, si no escuchan la palabra escrita, si no escuchan el escrito está, ni que uno se levantara de los muertos, sería convincente para ellos. Persuadiría a ellos. El mismo Jesús se levantó de los muertos. Y Él ya había dicho que así sería. Él ya había dicho que Él iba a morir, que Él iba a resucitar. Y el mismo Jesús resucitó. Y eso no fue suficiente para que los fariseos creyeran en Jesús. La Biblia estaba escrita allí. Todo el Antiguo Testamento estaba delante de ellos. Ellos tenían toda la revelación suficiente para mirar a Jesús y decir, este es el Mesías. Pero aún con Jesús hasta resucitado, no fue suficiente para que tuvieran fe, para que se salvaran. Porque por más que conocían de las Escrituras, ellos no la vivían. Bienaventurados los que oyen y los que obedecen las Sagradas Escrituras. Los que oyen, los que obedecen la palabra de Dios sin depender, sin necesitar de milagros. Todo lo que la Biblia enseña es suficiente para todo lo que dice respecto a la redención y a la santificación. No necesita ser Jesús señales y maravillas y milagros para que te convenzas. Jesús dejó la Biblia. Dios se tomó el trabajo de inspirar a más de 40 autores en un periodo de más de 1500 años para que hoy, tomando las Sagradas Escrituras, pudieras sentir el olor de Dios. Pudieras percibir cuán cercano está Él. La Biblia es el único libro que tú y yo podemos leer en la presencia del autor, en la compañía del autor, porque la Biblia es palabra de Dios. Bienaventurado es aquel que escucha lo que está escrito en ella y aquel que obedece lo que está escrito en ella. De esto depende la felicidad del ser humano. De nada más. ¿Quieres ser feliz? Viva conforme la palabra de Dios. Viva según la palabra de Dios. Viva con la palabra de Dios. Viva en la palabra de Dios. Y serás muy feliz en esta vida a pesar de los pesares. Bienaventurado es el que entiende esto y por entenderlo lo vive. Lo toma para sí. No espere milagros. No espere manifestaciones sobrenaturales. La Biblia está y ella es suficiente en su verdad, en su doctrina. Es la mente de Dios puesta en ti y en mí para que seamos sabios en esta vida. Y es por eso que en Hebreos capítulo 4, versículo 12, Hebreos capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios dice, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia es suficiente, es viva, es eficaz para transformar el ser humano, para hacernos felices según
la voluntad de Dios, los criterios de Dios, el plan de Dios. Querido, por favor, no esté esperando otra revelación mayor que las Sagradas Escrituras. Aquí conoces a Cristo, aquí conoces a Dios, aquí conoces quién tú eres y aquí conoces quién serás. Por favor, dedica tu vida en vivir en función de lo que aquí está escrito, de los principios que las Sagradas Escrituras, desde el primer momento que fueron escritas, salvan, cuidan, protege y transforma al ser humano. Esta es la palabra de Dios, sin manipulación humana, sin forma humana de tratar de cambiar, porque Dios la cuida de tal manera la cuida Dios, que muchas personas han derramado su sangre para que este libro hoy estuviera en tu vida y en la mía. Que no sea en vano todo lo que fue hecho, que no sea en vano el esfuerzo de Dios para que en un periodo de 1500 años estuviera escrito lo suficiente para tu salvación y para mi salvación. Si quieres ser feliz, anda, busca conocimiento bíblico, tenga una vida bíblica, tenga pensamientos bíblicos, tengas una conducta bíblica, y entonces probarás de las grandes y mayores bendiciones que Dios está listo a entregar. Que Dios te bendiga y que tú vivas bíblicamente para experimentar la intensidad de la felicidad que Dios puede otorgar a sus hijos. Dios te bendiga.